buenos días, este es el grupo número 1 que está compuesto por Leandra, Junior, Jacqueline y su servidora Arismeri. Yo le estaré hablando sobre los aportes de Roma a la educación. Dice, la vida en Roma era difícil, ya desde los primeros años de vida. La mayoría solo recibía una educación muy básica, pero entre las sociedades de la antigüedad, la romana fue la primera en democratizar las nociones elementales de lengua y cálculo. También que la educación tenía un papel muy importante en la antigua Roma, ya fuera para los hijos de clases altas, destinados a emprender una carrera política o administrar sus bienes. Las damas nobles debían ocuparse de su familia o incluso muchos hombres y mujeres de extracción humildes. Aunque la educación estaba lejos de ser universal, Roma fue posiblemente la sociedad del mundo antiguo más alfabetizada a nivel básico. La antigua Roma aportó a la educación la alfabetización básica, la adopción de la educación helenística y un sistema competitivo. En alfabetización básica se refiere, Roma fue una de las sociedades más alfabetizadas en la antigüedad, incluso más que en algunas épocas posteriores. Los estudiantes aprendían a leer, a escribir letras, sílabas, palabras y memorizaban los textos. Educación helenística. La pedagogía romana adoptó la educación helenística al espíritu romano y a los medios de la expresión latina. Los textos utilizados en la educación romana temprana eran literarios, principalmente la poesía. También le estaré hablando sobre las características. Entre sus características está la familia. La educación comenzaba desde casa y era impartida por tutores privados. Dice, habían 3 niveles, básico, expresión escrita y retórica. Contenido. Se enseñaban habilidades básicas, retóricas, derecho, política, literatura, filosofía, música, deporte, geografía, mitología y geometría. Métodos. Los alumnos leían en voz alta los textos que les indicaba el maestro, quien también organizaba debates y competiciones. Destinatarios. La educación era más extendida que en otras sociedades antiguas, pero las niñas generalmente quedaban apartadas. Eso quiere decir que las niñas no tenían una educación como los varones, ya que la mayoría de la educación se le daban a los niños porque iban a ser militar o iban a administrar sus bienes. Por eso es que las niñas estaban apartadas de una educación en Roma, en ese aspecto. Dice, objetivos. La educación preparaba a los alumnos para desempeñarse en posiciones ocupadas por la clase alta, o sea que solamente la sociedad alta, los ricos, los que tenían dinero, eso eran lo que preparaban y tenían una buena educación. Los que eran más humildes no la tenían tanto. Influencias. La educación romana fue influenciada por la cultura griega, lo que se denominó revolución espiritual del segundo siglo. Instituciones. No había escuelas oficiales, sino que las clases se daban en el gimnasio o en la palestra. Hasta aquí mi exposición. Le estaré dejando con mi compañera. Buenos días, mi nombre es Jacqueline. Estaré hablando de los grandes sabios romanos. Los grandes sabios romanos, influenciados por la tradición griega, aportaron un enfoque práctico y formativo para la administración del imperio.
Cícero destacó la educación como medio para formar oradores virtuosos, con énfasis en filosofía, derecho y política, promoviendo una educación íntegra basada en la moral y la retórica. Séneca, como estoico, defendía la educación centrada en la virtud y el autodominio, preparándose para la vida con serenidad y justicia, más allá del conocimiento. Quintiliano desarrolló un enfoque progresivo de enseñanza, resaltando la motivación, la adaptación a las etapas del niño y la importancia del maestro comprensivo. Varón promovió una educación enciclopédica que abarcaba todas las ramas del conocimiento, desde la gramática hasta la ciencia. Plinio el Joven defendió la educación pública como medio para formar ciudadanos responsables y fortalecer la moral y estabilidad del imperio. Todos compartían la idea de que la educación debía ser íntegra, orientada a la formación de ciudadanos capaces de contribuir al bien común. Buenos días, mi nombre es Leandra. Yo le estaré hablando sobre el ideal de la educación en Roma. Dice, en la antigüedad romana, el ideal de la educación estaba basada en la formación del ciudadano y del orador. Se inspiraban en los valores de la virtud romana, que incluían disciplina, honor y deber, y servicio a la república. Dependiendo de la clase social, la educación tenía diferentes enfoques. Educación en el hogar. En la familia patricia, los niños eran educados por sus padres y nodrizas. Se les enseñaba moral, historia, religión y los valores de Roma. Las niñas tenían tareas domésticas y administración del hogar. Educación formal. Los niños de familias acomodadas asistían a escuelas organizadas en 3 niveles. Ludo, de 6 a 12 años. A 16 años. Estudiaban literatura griega y latina, historia y filosofía. Retor, no sé si así que se dice, de 6 años en adelante. Formación en oratoria, derecho y política, para quienes aspiraban a la vida pública. La educación filosófica y retórica para las élites. El ideal educativo se inspiraba en los modelos griegos, con énfasis en la retórica. Cicerón es un buen ejemplo. Y la filosofía estoica. La formación en el arte del discurso eran esencial para quienes querían destacar en los foros o senatos. La educación práctica
Los jóvenes romanos aprendían mediante la experiencia. Aquellos que aspiraban a ser militar se centraban en el ejército. Quienes seguían una carrera política se convertían en un aprendiz de senadores y magistrados. Ya para terminar, el ideal de la educación romana buscaba formar ciudadanos virtuosos, preparados para servir al Estado, ya fuera en la política, el ejército o la administración. Hasta aquí mi parte. Muy buenos días, mi nombre es Junior Mejía de Olio. Yo le estaré hablando sobre los niveles de educación en Roma. La educación en Roma era estructurada en 3 etapas principales que reflejaban tanto el desarrollo del conocimiento como la diferencia de género y clases sociales de la época. Primera etapa, educación primaria. Esta etapa estaba destinada a niños y niñas de entre 6 y 12 años. Durante este periodo, los alumnos asistían a la escuela primaria, donde aprendían los conocimientos básicos necesarios para la vida cotidiana y la sociedad romana. Los principales contenidos de enseñanza eran lectura, escritura en latín, nociones básicas de cálculo y aritmético, aprendizaje de moral y valores romanos. Las clases eran impartidas por un maestro llamado literador, y los métodos de enseñanza solían ser repetitivos, basados en la memorización y disciplina estricta. Segunda etapa, educación secundaria. Solo los varones de entre 12 y 16 años podían acceder a esta etapa, que se impartía en las escuelas de enseñanza secundaria. Aquí los jóvenes recibían una formación más profunda y especializada en literatura gramática latina y griega, historia y filosofía, y conocimiento básico sobre derecho y administración. Mientras tanto, las niñas no asistían en esta escuela. En lugar de ello, recibían educación en sus hogares, donde aprendían labores domésticos, música, danza y normas de comportamiento sociales, con el fin de prepararse para su rol en la sociedad como esposa y madre. Tercera etapa, educación superior. Esta fase estaba reservada para jóvenes de familia acomodada que aspiraban a desempeñar cargos políticos o administrativos. Se centraban en el aprender a hablar en público y argumentar, por lo que se debe en gran importancia a la retórica. Los estudiantes asistían a escuelas dirigidas por rectores, profesores de retórica. Este nivel educativo era fundamental para aquellos que deseaban convertirse en abogados políticos o líderes militares del Imperio Romano. Para concluir, el sistema educativo